Pastor no se había movido. Durante 3 horas permaneció allí, como una estatua de perro con los ojos amarillos fijos en el viejo granero. Estaba vacío. Lo había estado durante meses. Thaddeus, con las manos encallecidas por el trabajo, dejó su hacha. La leña podía esperar. Algo andaba muy mal con Pastor en esta solitaria parcela de tierra. Su perro era todo lo que tenía. Durante semanas el animal había estado raro, caminando de un lado a otro, gimiendo ante las sombras, negándose a comer. Pero esta mirada fija, esto era nuevo. Thaddeus caminó por el polvoriento patio, sus botas crujiendo. Las orejas de Pastor se crisparon, pero su mirada nunca dejó el granero, ni siquiera por un parpadeo. Su cuerpo temblaba, tenso como un muelle en espiral. «¿Qué pasa, muchacho?», susurró Thaddeus agachándose. Siguió la mirada de Pastor hacia la oscura abertura del granero. Nada más que sombras y silencio. Las mismas vigas podridas, herramientas oxidadas y establos vacíos que habían permanecido así desde que Marta falleció. Entonces la nariz de Pastor se agitó, su respiración se aceleró. Y Thaddeus también lo escuchó, un débil rasguño como de garras sobre madera o algo desesperado por escapar. Los músculos del perro se tensaron, los labios se retrajeron, revelando dientes amarillentos, pero no hubo gruñido. Solo ese terrible y sofocante silencio. Pastor estaba aterrorizado. El perro, que había enfrentado lobos y serpientes de cascabel sin inmutarse, temblaba como una hoja. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Thaddeus. En 45 años en esta tierra, nunca había visto a Pastor así. El perro sabía algo que los ojos humanos no podían ver. Algo que lo había estado llamando noche tras noche, atrayéndolo como un imán. El rasguño volvió a sonar, más largo, más deliberado. Thaddeus se levantó lentamente, su mano instintivamente yendo hacia el cuchillo en su cinturón. El granero se veía igual, pero la reacción de Pastor gritaba lo contrario. Algo estaba mal. Algo estaba escondido. Al día siguiente, al amanecer, Pastor ya estaba allí todavía junto al granero. No se había movido en toda la noche. Thaddeus lo había observado desde su ventana, viendo la silueta familiar, un centinela guardando secretos. Ahora en su cocina, con café amargo en mano, Thaddeus lo vio a través del cristal sucio. Pastor estaba peor. Sus costillas se marcaban a través de su pelaje opaco. Apenas había comido en días. Lo que sea que llamaba desde ese granero era más fuerte que el hambre, más fuerte que la lealtad. Thaddeus se puso su chaqueta gastada, saliendo al frío de la mañana. El aire olía a polvo y hierba moribunda. Sus botas resonaron huecamente en el porche. «Has estado aquí toda la noche otra vez, ¿verdad?», dijo suavemente, arrodillándose. El pelaje de Pastor estaba húmedo de rocío, frío. «¿Qué te asusta tanto, viejo amigo?». La nariz de Pastor se agitó, respirando en ráfagas cortas y rápidas. Luego hizo algo que nunca había hecho. Gimió, un sonido bajo y lastimoso que apretó el pecho de Thaddeus. En 12 años, a través de inviernos duros y noches solitarias después de Marta, Pastor nunca había mostrado debilidad, nunca miedo. Pero esto no era solo miedo, era algo más profundo. Thaddeus siguió la mirada de Pastor hasta la pared este del granero. Las tablas grises y desgastadas parecían normales, pero a medida que sus ojos se ajustaron, lo vio. La tierra cerca de los cimientos era diferente, más oscura, alterada. Se acercó, Pastor caminando silenciosamente detrás de él. El suelo alrededor de la base del granero estaba suelto, no compactado como el resto del patio. Alguien había estado cavando aquí recientemente. Los rasguños eran frescos, de un día o dos como máximo. ¿Pero quién? Thrackcrow, el vecino más cercano, vivía a 5 millas al sur. Nadie más tenía motivos para venir tan lejos. Nadie sabía siquiera que este lugar existía. Pastor se congeló a su lado, cada músculo rígido, su nariz apuntando a un trozo de tierra recién removido cerca de la esquina. Su respiración se detuvo por completo, como si estuviera conteniendo el aliento. Thaddeus se arrodilló, apartando la tierra suelta. El suelo era suave, recién removido, y bajo sus dedos tocó algo que no era tierra, algo suave como tela. Pastor gimió de nuevo, retrocediendo como si se hubiera quemado. La mente de Thaddeus se aceleró. Alguien había enterrado algo aquí en su tierra, cerca de su granero, algo que tenía a su perro actuando, como si el diablo mismo estuviera saliendo del infierno. ¿Qué era? ¿Quién lo puso ahí?
Thaddeus fue a buscar su pala, con la mente revuelta por preguntas sin respuesta. La pala se sintió pesada en las manos callosas de Thaddeus mientras regresaba a la tierra alterada. Pastor gimió retrocediendo hacia el porche, observando desde lo que claramente consideraba una distancia segura. El miedo del perro era contagioso. El corazón de Thaddeus latió con fuerza mientras colocaba la hoja. La primera palada salió fácil, demasiado fácil. Quienquiera que haya cavado aquí no había compactado bien la tierra. Tenían prisa o estaban asustados o ambas cosas. 6 pulgadas más abajo, la pala golpeó algo sólido, no una roca, algo que cedió ligeramente. La garganta de Thaddeus se secó. Se arrodilló usando sus manos para apartar la tierra, revelando una esquina de lona áspera y pesada. Olía a algo agrio y podrido. Pastor ladró una vez, de forma aguda y urgente. Luego se quedó en silencio. Los dedos de Thaddeus encontraron un borde de la lona y tiraron. Estaba envuelta alrededor de algo grande, cuidadosamente oculto. A medida que más del bulto emergía, el olor lo golpeó, dulce y pútrido, como carne dejada demasiado tiempo al sol. Él conocía ese olor. Todo ranchero lo conocía. Sus manos temblaron mientras desenvolvía más lona. Piel pálida emergió de la oscuridad. Una mano humana, con los dedos curvados y rígidos, una mano de mujer, con un delgado aro de oro aún rodeando un dedo. Thaddeus se tambaleó hacia atrás, la bilis subiendo. Alguien había enterrado un cuerpo en su tierra. Una mujer recientemente muerta por el olor. La lona era cruda pero deliberada. Quienquiera que haya hecho esto, quería esconder su crimen. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en su propiedad? Pastor gimió desde el porche, con los ojos amarillos muy abiertos con lo que parecía comprensión. El perro lo había sabido. Había sentido la muerte enterrada bajo sus pies. Eso era lo que lo había estado llamando. Thaddeus se obligó a mirar más de cerca. La piel estaba cerosa, descolorida, pero los dedos eran delicados, bien cuidados, no de un vagabundo. Alguien que tenía una vida, un hogar, gente que se preocupaba. El anillo de bodas brilló a la luz de la mañana. La esposa de alguien, la hija de alguien, alguien que confió en la persona equivocada y pagó con su vida. Un sonido hizo que Thaddeus se congelara. El sonido de cascos de caballo desde el camino del sur que se acercaban rápidamente. Agarró la lona, tratando de cubrir la mano expuesta, pero ya era demasiado tarde. Quienquiera que viniera a caballo llegaría en minutos. Y había una mujer muerta en su patio, con su pala a un lado. Pastor ladró frenéticamente. Una advertencia que resonaba en la tierra vacía. Pero ¿una advertencia de qué? ¿Del jinete o de algo peor? El caballo de Ezra Crow dobló la curva a todo galope, dejando un rastro de polvo como humo. La cara curtida del viejo era sombría, sus ojos escaneando el rancho como un depredador. Thaddeus apenas alcanzó a volver a tirar la lona sobre el cadáver, antes de que Ezra detuviera su caballo. «Buenos días, Thaddeus», lo llamó Ezra, pero su voz no tenía calidez. Su mirada se fijó en la pala, la tierra revuelta, las señales de la excavación. «Veo que has estado haciendo algo de jardinería». Pastor gruñó bajo, algo que nunca había hecho con un vecino. Sus instintos gritaban peligro. Thaddeus estaba empezando a confiar en esos instintos más que en su propio juicio. «Solo arreglando algunos problemas de drenaje», respondió Thaddeus, moviéndose casualmente entre Ezra y la tumba. «La tierra se ablanda cuando la lluvia se acumula». Ezra desmontó lentamente, sus botas golpeando la tierra con peso deliberado. Era alto, delgado, con manos demasiado suaves para el trabajo de rancho. Su ropa estaba limpia, su caballo bien alimentado. Para un hombre que afirmaba tener problemas, Ezra parecía notablemente bien. «Lo gracioso de la lluvia», dijo Ezra caminando más cerca del granero, «es que no ha llovido en 3 semanas». Sus ojos recorrieron la tierra suelta, el bulto de lona. El gruñido de Pastor continuó. «¿Qué tiene a tu perro tan agitado?» El sudor le perlaba la frente a Thaddeus a pesar del aire fresco. «Ha estado extraño últimamente. Quizás sintió el olor de una manada de lobos». «¿Lobos?». Ezra asintió pensativamente, su mano reposando sobre la pistola en su cadera. «Ellos pueden sentir cosas antes que nosotros. La muerte sobre todo, miedo, culpa». Sus ojos pálidos se fijaron en Thaddeus. «A veces desentierran cosas que debían permanecer enterradas». El silencio se alargó, tenso como una cuerda. El gruñido de Pastor se hizo más fuerte, más insistente. Se paró entre Ezra y la casa,
con los pelos erizados, su cuerpo tenso. He estado buscando algo, continuó Ezra de manera conversacional. Algo precioso desapareció hace aproximadamente una semana. Un problema que necesitaba solución, si entiendes lo que quiero decir. Dio otro paso hacia la tierra alterada. ¿No habrás visto algo inusual por aquí? Quizás a alguien de paso, alguien que podría haber dejado algo atrás. La mente de Thaddeus se aceleró. Ezra no estaba aquí por coincidencia. Sabía del cuerpo. Quizás él mismo lo puso allí. Quizás estaba revisando. De cualquier manera, el hombre en su patio era peligroso y estaba armado. No puedo decir que sí, respondió Thaddeus, sus manos moviéndose lentamente hacia su propia arma. Como dije, solo problemas de drenaje. Ezra sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Claro, drenaje. Miró a Pastor, que ahora estaba gruñendo. Tienes un perro leal ahí, protector, del tipo que haría cualquier cosa para defender a su amo. La amenaza era inconfundible. Nuevas llegadas, secretos más profundos. Pastor de repente se lanzó, no hacia Ezra, sino hacia la línea del bosque. Sus ladridos se volvieron frenéticos, urgentes. Más cascos de caballo resonaron desde los árboles. Múltiples jinetes se acercaban rápidamente desde la dirección opuesta. La cara de Ezra se puso pálida. Parece que vamos a tener más compañía, vecino. 3 jinetes emergieron de la línea de árboles. Sus caballos estaban cubiertos de sudor y espuma. Cabalgaban con fuerza, desesperados, como hombres que huyen de algo peor que la muerte. El líder era joven, con ojos salvajes, una bandana baja. Detrás de él, 2 hombres mayores con la mirada flaca y hambrienta de los lobos. La mano de Ezra se apretó en su pistola. ¿Son amigos tuyos?, le preguntó a Thaddeus, su voz recién tensa. Esto no estaba planeado. Nunca los había visto antes, respondió Thaddeus honestamente, pero sus instintos le gritaban que nada de esa mañana era coincidencia. La obsesión de Pastor, el cuerpo, la visita de Ezra, y ahora estos extraños armados. Los hilos se estaban conectando, helándole la sangre. El jinete principal se detuvo bruscamente, viendo a Ezra y Thaddeus junto al granero. Sus ojos recorrieron la tierra revuelta, la pala, el montículo de lona. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. «Vaya, vaya», gritó el extraño, sin molestarse en desmontar. «Parece que no somos los únicos con asuntos aquí hoy». Su mirada se fijó en Ezra con un reconocimiento obvio. «Buenas tardes, Crow. No esperaba encontrarte jugando en la tierra». La cara de Ezra se había vuelto cenicienta. «Jesse, ¿qué te trae tan al norte?» Así que se conocían. Thaddeus sintió que la situación se descontrolaba. Pastor había dejado de ladrar, pero permanecía rígido, su atención dividida entre los hombres a caballo y Ezra. Los instintos del perro gritaban peligro desde múltiples direcciones. Jesse acercó su caballo, sin dejar de mirar la tumba parcialmente oculta. «Es curioso, Ezra, hemos estado siguiendo algo. A alguien, en realidad. El rastro nos trajo directamente a la casa de tu vecino». Inclinó la cabeza hacia la lona. «¿Te importaría si echamos un vistazo a lo que han estado desenterrando, chicos?» «Esta es propiedad privada», dijo Thaddeus con firmeza, dando un paso adelante a pesar de las probabilidades. 3 hombres armados contra uno con Ezra y un desconocido. Pero esta era su tierra, su responsabilidad. Jesse se rió, un sonido como de vidrio rompiéndose. «Propiedad privada», dice. «¿Escucharon, muchachos? Este ranchero cree que puede guardar secretos». Su mano se movió hacia su arma. «El problema, amigo, es que sabemos lo que está enterrado aquí. La pregunta es ¿por qué la estás desenterrando?». Las palabras golpearon a Thaddeus como un golpe físico. Todos sabían de la mujer, lo que significaba que no era un entierro al azar. Era parte de algo más grande, planeado, que involucraba a Ezra Crow, a estos jinetes y a una mujer muerta con un anillo de bodas. Pastor gruñó profundamente, su cuerpo tenso. El perro sintió lo que Thaddeus estaba empezando a entender. Estaban rodeados de asesinos. El único testigo era un animal leal que no podía hablar. Ezra se aclaró la garganta nerviosamente. «Ahora, Jesse, no hagamos nada precipitado. El ranchero aquí no sabe nada sobre nuestros asuntos». «Quizás», respondió Jesse, su sonrisa volviéndose fría. «Pero ahora lo sabe, y eso lo convierte en un problema. El secreto del medallón». El sonido del metal deslizándose contra el cuero llenó el aire mientras las manos se movían hacia las armas. En segundos,
Este rancho tranquilo se convertiría en un campo de batalla, y Thaddeus estaba atrapado en medio de la guerra de otra persona. El tiempo se ralentizó. Thaddeus vio la decisión en los ojos de Jesse, el frío cálculo de un hombre que había matado antes. Los dos jinetes detrás de él se dispersaron, formando un triángulo de muerte alrededor de Thaddeus y Ezra. Pero Pastor se movió primero. Explotó hacia la tumba cubierta de lona, no hacia los pistoleros. Sus garras rasgaron la tela, tirando de ella con desesperada urgencia. Al caer la cubierta, el horror de lo que yacía debajo se reveló por completo a la dura luz de la mañana. La cara de la mujer muerta ahora era visible, joven, quizás de 25 años, con cabello oscuro y facciones que habrían sido hermosas en vida. Pero fue la forma en que murió lo que hizo que el estómago de Thaddeus se revolviera. Su garganta había sido salvajemente cortada. La sangre seca en su vestido contaba una historia de violencia y terror. El caballo de Jesse se encabritó, pero la atención del jinete se centró en otra cosa, algo que hizo que su cara se pusiera blanca de rabia. «Estúpido viejo tonto», Jesse le espetó a Ezra. «La enterraste con el collar». Alrededor de la garganta de la mujer muerta había una delicada cadena de plata, casi oculta por las manchas oscuras. Pero Thaddeus ahora podía verla, un adorno ornamentado que atrapaba la luz como un faro. Fuera lo que fuera esa joya, significaba más que la vida de la mujer para estos hombres. Ezra retrocedió hacia su caballo, su propia arma finalmente saliendo del estuche. «No tuve tiempo de...» La voz de Jesse se quebró como un látigo. «Ese collar vale más que todo este rancho. Se suponía que debías quitárselo antes de enterrar el cuerpo». Las piezas encajaron para Thaddeus. Habían matado a la mujer por su joya. A Ezra le habían pagado para deshacerse del cuerpo, pero había sido descuidado, codicioso. La había enterrado con el tesoro que habían asesinado para robar. Pastor ladró una vez, fuerte y de advertencia, luego se lanzó hacia la casa. El perro le había dado a Thaddeus toda la distracción que iba a conseguir. Thaddeus se lanzó detrás de la esquina del granero mientras sonaban los primeros disparos. La bala de Jesse astilló la madera a pulgadas de su cabeza, seguida por el fuego de respuesta de Ezra. Los dos grupos de asesinos se habían vuelto el uno contra el otro, usando el rancho de Thaddeus como campo de batalla. Más disparos estallaron rápidos, desesperados. Viejas alianzas se disolvieron en violencia. Thaddeus se apretó contra la pared del granero, escuchando las balas silbar y a los hombres gritar. A través de un hueco en las tablas, vio a Ezra agachado detrás de su caballo, disparando a la tripulación de Jesse con precisión metódica. Uno de los hombres de Jesse gritó. Se cayó de su silla agarrándose el hombro. La sangre oscureció su camisa mientras intentaba gatear, pero Ezra ya se estaba moviendo, su pistola siguiendo al hombre herido. «El collar, Jesse», gritó Ezra por encima de los disparos. «Dime dónde lo encontraste y tal vez podamos llegar a un acuerdo». El disparo de respuesta de Jesse quitó la corteza de un árbol cerca de la cabeza de Ezra. «Vete al infierno, viejo. ¡Nos traicionaste!». Pastor apareció al lado de Thaddeus, jadeando con fuerza pero ileso. El perro se apretó contra la pierna de su amo, temblando no de miedo, sino de emoción, como si entendiera que la justicia finalmente se estaba sirviendo. Pero el tiroteo estaba lejos de terminar, y Thaddeus estaba atrapado sin tener a dónde correr. Justicia en la tierra él. Tiroteo se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Thaddeus contó los disparos, tratando de seguir quién todavía estaba armado. Ezra tenía cobertura detrás de su caballo, pero los hombres restantes de Jesse habían rodeado la casa, tratando de flanquear al viejo ranchero. A través del caos, Thaddeus notó algo que le heló la sangre. El collar de plata alrededor de la garganta de la mujer muerta atrapó la luz del sol y vio el adorno claramente. No era solo una joya, era un medallón, ornamentado y familiar, aunque no podía ubicarlo. Pastor gimió suavemente a su lado, empujando su mano hacia algo medio enterrado en la tierra cerca de los cimientos del granero. Thaddeus miró hacia abajo y vio la esquina de lo que parecía ser una carta parcialmente oculta. Sin pensarlo, agarró el papel y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. Un repentino silencio cayó. Los disparos cesaron, dejando solo una respiración pesada y gemidos.
Thaddeus se arriesgó a mirar alrededor de la esquina del granero y vio a Ezra parado sobre el cuerpo de Jesse, el humo saliendo del cañón de su pistola. «Debiste haberte metido en tus propios asuntos, muchacho», murmuró Ezra. Luego volvió su atención al tercer hombre, que gateaba hacia los árboles, dejando un rastro de sangre. Pero Ezra no lo persiguió. En su lugar, caminó deliberadamente hacia la tumba expuesta, guardando su arma con la confianza de un hombre que creía haber ganado. Sus ojos estaban fijos en el collar de plata, con una intensidad que hizo que a Thaddeus se le erizara la piel. «Finalmente», se dijo Ezra, arrodillándose junto al cadáver. «Debí haber hecho esto yo mismo desde el principio». Pastor gruñó bajo, mientras las manos de Ezra se acercaban a la garganta de la mujer muerta. Había algo obsceno en verlo juguetear con el broche, tratando a la mujer asesinada como un obstáculo para su tesoro. Fue entonces cuando Thaddeus notó que el medallón ya estaba abierto. Colgando suelto, dentro del marco de plata, había una pequeña fotografía, un retrato en miniatura de un hombre que Thaddeus reconoció con un sobresalto que casi le detiene el corazón. La cara en el medallón era la suya, más joven, quizás de 15 años atrás, pero inconfundiblemente él. Lo que significaba que esta mujer, esta extraña asesinada, había estado llevando su foto cuando murió. ¿Cómo era posible? Nunca la había visto antes. Sin embargo, ahí estaba su cara, guardada cerca de su corazón en sus momentos finales. Ezra ya tenía el collar libre, examinando el medallón con codiciosa satisfacción, pero aún no había notado la fotografía dentro. Cuando lo hiciera, Thaddeus supo que su propia vida se mediría en segundos. El jinete herido había desaparecido en el bosque, pero sus gemidos resonaban. Pronto vendrían otros a buscar, más asesinos, más preguntas, más violencia en esta tierra maldita, y en algún lugar de su bolsillo, una carta esperaba para revelar secretos que podrían explicar por qué una mujer muerta llevó su foto a la tumba. El ajuste de cuentas final. Los dedos de Ezra se congelaron cuando abrió el medallón por completo y vio la fotografía dentro. Su cara pasó de la satisfacción a la confusión y luego a algo mucho más peligroso: comprensión. Levantó la vista del retrato en miniatura para escanear el área alrededor del granero, su mano moviéndose de nuevo hacia su arma. «Sé que estás ahí». «Thaddeus», gritó Ezra, su voz ahora amenazante. «Te vi lanzarte detrás de ese granero cuando empezó el tiroteo. Sal, necesitamos tener una conversación sobre esta foto». La mente de Thaddeus se aceleró mientras se apretaba contra la pared del granero. La carta en su bolsillo se sentía como si estuviera quemando su chaqueta, exigiendo ser leída, pero salir a la intemperie con Ezra armado y paranoico sería un suicidio. Pastor sintió la tensión de su amo y se apretó más, listo para defenderlo. «El reloj avanza, vecino», continuó Ezra caminando lentamente alrededor del perímetro del granero. «Este medallón plantea algunas preguntas interesantes, como por qué una mujer muerta llevaba tu retrato, como lo que podrías saber sobre ciertos acuerdos de negocios que salieron mal». Las botas de Ezra en la tierra se acercaron. Desesperado, Thaddeus sacó la carta arrugada de su bolsillo y la desdobló con manos temblorosas. El papel estaba manchado de agua y tierra, pero la letra era clara, femenina, urgente. «Mi querido Thomas», comenzaba la carta, y Thaddeus sintió que el mundo se inclinaba de lado. Thomas, su segundo nombre, el nombre que solo Marta había usado. «Si estás leyendo esto, entonces algo terrible me ha pasado. He descubierto la verdad sobre la muerte de padre, y ellos saben que lo sé. Ezra Crowe lo mató por las minas, pero tengo pruebas. El collar de plata contiene un mapa a la ubicación real del depósito de Lucky Strike. Padre lo escondió allí antes de morir, sabiendo que Ezra intentaría robarlo todo. Te traigo esto a ti, porque eres el único hombre honesto en quien padre confió. Tu hermana en espíritu, sino en sangre. Delilah Rhodes». La carta aleteó de los dedos entumecidos de Thaddeus. Delilah Rhodes, la hermana menor de Marta, que desapareció hace 3 años mientras investigaba la sospechosa muerte de su padre. La hermana que Marta había llorado, creyendo que se había ido para evitar el dolor de perder a su padre, por lo que todos asumían que era un accidente de equitación. Pero no había sido un accidente. Ezra había asesinado al viejo buscador de oro por sus minas, y Delilah lo había descubierto.
Le estaba llevando las pruebas a Thaddeus, el hombre con el que su hermana se había casado, la única persona en la que podía confiar, y Ezra la había matado por ello. Se acabó el tiempo. La voz de Ezra vino directamente de la esquina. Thaddeus salió a la intemperie, con las manos levantadas, pero su mente clara por primera vez en toda la mañana. Pastor se movió con él, posicionándose entre su amo y el asesino. La lealtad del perro era absoluta, incluso frente a la muerte segura. Ezra sostenía el medallón abierto en una mano, su pistola en la otra. «Así que sí, ¿sabes quién era?» «Pensé que sí. Esa chica siempre fue demasiado curiosa para su propio bien, igual que su padre. Tú la mataste», dijo Thaddeus simplemente. «Y a su padre por minas que probablemente ni siquiera existen». La risa de Ezra fue amarga. «Oh, existen». El viejo Rhodes encontró la beta madre antes de morir, pero escondió la ubicación, y su hija era la única que sabía dónde buscar. Ese collar tiene un mapa grabado dentro de la plata. Vale más que todo este territorio. ¿Valió sus vidas? Todo vale algo para alguien, respondió Ezra levantando su arma. La pregunta es ¿cuánto vale tu vida ahora que sabes la verdad? La respuesta no vino de Thaddeus, sino de Pastor. El perro leal se lanzó sobre Ezra con un gruñido que resonó en el rancho como un trueno. El disparo de Ezra se desvió mientras 90 libras de animal furioso lo derribaban al suelo, sus dientes buscando su garganta. En el caos que siguió, Thaddeus se lanzó a por la pistola que Jesse había soltado y empezó a disparar. La bala alcanzó a Ezra en el pecho justo cuando lograba quitarse a Pastor de encima y apuntar de nuevo. El viejo asesino cayó de espaldas en la tumba que había cavado para su víctima, su sangre mezclándose con la tierra que había ocultado sus crímenes. Pastor cojeó de vuelta al lado de Thaddeus, favoreciendo su pata izquierda, pero vivo. Juntos, se pararon sobre la escena de la justicia finalmente servida. 2 asesinos muertos, los secretos de su víctima revelados y la verdad grabada en plata, esperando honrar la memoria de una valiente joven que murió tratando de hacer lo correcto. Más tarde, después de que las autoridades fueron llamadas y los cuerpos retirados, Thaddeus enterró a Delilah Rhodes apropiadamente en el prado donde Martha descansaba. El collar de plata se fue con ella. Algunos tesoros valen más que el oro. Pastor nunca regresó a su vigilia junto al granero, pero a veces, por la noche, Thaddeus lo encontraba sentado en silencio junto a las tumbas, como si estuviera montando guardia sobre la paz que finalmente había llegado a este pedazo de tierra atormentado.